RTP. Entramos a nuestra primera entrevista del día de hoy. Ya está con nosotros el doctor Carlos Estrellas, internacionalista. Con él vamos a hablar sobre el conflicto diplomático entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cómo está, doctor Estrellas? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Doctor, qué gusto tenerlo aquí. Muy amable por acompañarnos a esta hora de la mañana. Astrid, un gusto es para mí. Un abrazo. Cuéntenos un poco para quizás entender el contexto, qué está pasando a día de hoy entre los presidentes, específicamente el señor Petro y el señor Donald Trump, en ese ámbito internacional, cuál es el conflicto entre ambos países que existe actualmente y sobre todo, cómo afecta o cuál puede ser el rol que puede jugar Ecuador dentro de esas tensiones que se están provocando a día de hoy. Claro, el conflicto no es entre Estados Unidos y Colombia. El conflicto es entre Estados Unidos y Petro, que es el presidente de Colombia, porque él es muy suelto de hablar y de decir tonterías. Acuérdese usted cuando se hablaron de los aranceles, él puso un fogoso mensaje en las redes sociales, fogoso porque era una barbaridad y después tuvo que quitarlo. Pero a estos desatinos, el último de Petro fue cuando viajó a las Naciones Unidas y posteriormente en una calle de Nueva York arengó a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que no le hagan caso al presidente de los Estados Unidos. Entonces, este enfrentamiento se veía venir. Las consecuencias para Petro han sido, en primer lugar, le quitaron la visa. Él no puede ingresar a los Estados Unidos, pero a su vez le han quitado a Colombia, producto de esta locura de su presidente, la certificación que tenía ese país en la lucha contra los carteles y la droga, y le han quitado la ayuda económica. Colombia es uno de los países que ha tenido una de las ayudas más fuertes en la región. De hecho, esa ayuda parte desde el Plan Colombia, y quitarle esa ayuda va a ser un daño terrible al país. Y a esto se suma que el presidente Trump ha mencionado que les va a aumentar los aranceles. Entonces, la situación de Colombia es muy delicada, producto de la locura de Petro. Y eso podría, digamos, estas cosas a veces traen beneficios para otros países, podría beneficiar al Ecuador en el sentido que seríamos más competitivos para las personas que quieren invertir en países de la región. Ahora, doctor Estrellas, Petro no se ha quedado ahí y siempre sabemos que trae sorpresas. Ahora ha mencionado a Manabí, a la provincia Manabita, específicamente a la ciudad de Manta, como la ciudad desde donde se distribuye ahora la droga. Ya involucra a nuestro país y en este sentido yo creo que el presidente se ha anticipado también a que esta narrativa se pueda extender y envió un mensaje vía Twitter sobre que el país mantiene su lucha contra el narcotráfico. En el contexto diplomático, nosotros podríamos estar enfrentando o podría estarse dando tal vez un rompimiento con Colombia en cuanto a diplomacia o cómo debería ser manejado esto, porque definitivamente hay un conflicto que lo está generando Petro, por lo que usted muy bien ha señalado, por no tener tal vez en cuenta las consecuencias diplomáticas que está acarreando ser tan suelto de lengua y de huesos. Sí, tiene usted toda la razón, como siempre, Astrid. Bueno, esto comienza porque Petro viene aquí al cambio de gobierno y viola el principio de no intervención y dice que Glass es un perseguido político. Ahí el gobierno ecuatoriano debió haber presentado una nota de protesta por este exabrupto de Petro, que después Astrid se va a Manta sin tener autorización del Congreso de su país, lugar donde él dice que sale la droga. En realidad, Astrid, lo que nos ocurre es que Petro no controla la frontera entre Ecuador y Colombia.
ha dejado que la controlen los grupos narcoterroristas y pasó el cultivo de la coca a la frontera con Ecuador. Estos narcotraficantes utilizan las carreteras ecuatorianas y los puertos ecuatorianos para sacar la droga, producto del descontrol de Petro de las fronteras. Entonces yo estoy seguro que el gobierno ecuatoriano tendrá que tomar medidas tanto a las declaraciones sin sentido que da Petro, como a ese descontrol que hay en la frontera con Colombia. Doctor Estarillas, y en ese contexto, ¿usted cree que, por ejemplo, podría existir alguna oportunidad, entre comillas, oportunidad para Ecuador, para quizás extender o profundizar esos lazos que tiene con Estados Unidos? Tomando también otro contexto que recuerda la semana pasada, se mencionaba un poco de cómo ya Ecuador está avanzando justamente las negociaciones para bajar los aranceles a ciertos productos, esos aranceles que se anunciaron cuando llegó el presidente Donald Trump al poder. ¿Usted cree que existe alguna oportunidad para el país en todo este conflicto en general? Sí, que lo creo firmemente. Se están trabajando, como usted bien ha señalado, para bajar los aranceles, y yo creo que sería pertinente una reunión del presidente Noboa con el presidente Trump para tratar todos estos temas y para pedir mayor ayuda económica de Estados Unidos al Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Esa ayuda que le dieron a Colombia, que es enorme, bueno, es la hora de que se ayude al Ecuador. Así que yo aspiraría una reunión de los dos presidentes para tratar estos temas. Doctor, ya hablando de liderazgos regionales, sí le quisiera consultar, ampliar un poco más el tema con la nueva elección del presidente centro derecha de Bolivia. ¿Cómo se comienza a configurar la región? Hace poco veíamos que estaba pintada de rojo, por decirle de alguna forma, y ponerle a la izquierda un color realmente. Pero hoy vemos que comienza a cambiar el panorama e incluso hasta los discursos de quienes están a la izquierda comienzan a ser un poco más de centro, y me refiero mucho a lo que ha expresado desde el inicio de su periodo el presidente Boric. ¿Cómo ve usted en estos momentos el péndulo político en la región? Astrid, el péndulo ha comenzado a girar, pero yo diría que gira más a irse en contra de estos falsos líderes del socialismo del siglo XXI que tanto daño le han hecho a América Latina. Usted trata algo fundamental, Bolivia. Bueno, Astrid, Bolivia está quebrada. Bolivia no tiene dólares, Bolivia no tiene gasolina, lo que llevó al presidente boliviano a hacer en algunos lados teletrabajo, y que los alumnos también lo hagan a través de la computadora, porque no hay gasolina. Es una situación muy difícil, y la aspiración es que ahora el presidente Paz pueda sacar adelante un país que fue gobernado 20 años y con un líder como Evo Morales, que a pesar de haber sido varias veces presidente, tiene obsesión por volver al poder. Él se pelea con Arce, el actual presidente, que fue su ministro de Finanzas. Es decir, que el papel de Rodrigo Paz va a ser muy difícil, y ojalá logre sacar a Bolivia del estancamiento económico en la que está hoy en día. Pero puede dentro de ese contexto encontrar aliados, y también por ese lado me iba, por ejemplo, encontrar una alianza con Ecuador, y tal vez aquí concatenar la pregunta de mi compañero, puede ser el presidente Daniel Noboa quien tome un liderazgo de ese cambio que está surgiendo en la región. Sería importante que el presidente Noboa tome ese liderazgo. La ayuda que necesita en este momento Bolivia es una ayuda económica. Es decir, que los organismos internacionales económicos, no hay dólares, Astrid, sí. Tienen una carencia de dólares, no tienen gasolina, están en una crisis enorme. Entonces, podría el presidente Noboa tomar el liderazgo,
para que los organismos económicos internacionales ayuden a Bolivia de esta situación tan difícil que se encuentra en este momento. Claro, ya en la práctica Ecuador no vendría a ser tan importante ni pesado justamente dentro de la crisis que Bolivia enfrenta. ¿A quién se apega? ¿A China o Estados Unidos? No, evidentemente Estados Unidos, porque el socio natural de América Latina es Estados Unidos y para Estados Unidos el socio natural es América Latina. Ojalá que eso lo entiendan los líderes americanos. Los socios de Estados Unidos no es la Unión Europea, pues no es Japón, es América Latina. Y tiene que América Latina ayudar, y en este caso ayudar a Bolivia, que lo necesita para poder salir de esa enorme crisis que en este momento enfrenta. Doctor, desafíos del país en temas diplomáticos que usted haya analizado. Es importante también ampliar la visión hacia qué punto camina el gobierno del presidente Daniel Noboa, que ha realizado viajes estratégicos, que ha extendido manos y acuerdos justamente no solo con Estados Unidos, con la Unión Europea, con otros países, que era impensable para el país y a los cuales también se había cerrado. Claro, el presidente Noboa Street tomó lo que se conoce con el nombre de diplomacia presidencial. Él dirigir la diplomacia, viajar a esos países, lograr esos acuerdos que han sido pues muy positivos para el Ecuador. Los está implementando a través de la Cancillería, a través de la Canciller, y yo pienso que hasta este momento ha logrado bastante y la aspiración pues es que se concreten todos esos acuerdos que ha firmado el presidente Noboa en todos estos viajes estratégicos que ha realizado en beneficio del Ecuador. ¿Considera que han funcionado? ¿Consideran que han sido útiles para la nación, doctor? Sí, sí, considero que son positivos. Lo importante, Astrid, es que se haga un seguimiento. Los acuerdos o tratados que son entre estados, que producen efectos jurídicos para las partes, tienen que hacer un seguimiento por la burocracia de esos estados. Entonces la aspiración es que se lo haga y que se siga adelante. El Ecuador necesita cooperación internacional por los graves problemas que está enfrentando. Y yo me quedo con eso. Ecuador necesita, por su tamaño y dimensión, buscar un lugar en el mundo, así sea estratégicamente. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Muy amable. Muy amable. Gracias por la entrevista. Ha estado con nosotros el doctor Carlos Estarellas, internacionalista, hablando propiamente de la parte internacional de la región en nuestro país. RTP